todas maneras vamos a grabar este evento y lo vamos a compartir con los miembros de las tres redes, ¿no? Esta es una serie de eventos organizados entre DCJ América Latina, la Plataforma Latinoamericana y del Caribe por la Justicia Climática y la campaña que paguen los contaminadores. Em, eh, Quiero recordarles a todos que tenemos traducción simultánea entre el portugués y el español. Entonces, el, el idioma que ustedes prefieran en el globito que aparece en el menú de abajo para poder seleccionar el idioma que ustedes quieran escuchar el webinario. Muchas gracias también a la intérprete que hoy día nos está acompañando. Y bueno, vamos a comenzar. Eh, eh, Hoy tendremos a tres grandes amigos, colegas que nos acompañaron hoy para hablar un poco más sobre las falsas soluciones. En la anterior sesión vimos un poco cómo la ciencia climática nos está demostrando que la acción climática está siendo totalmente inservible. Y la razón detrás de esto es porque hay una influencia de poderes corporativos y geopolíticos que impiden que esto construcción hay intereses, muy grandes intereses, que como les mostraba al principio, bueno, en la anterior sesión, eh, estas corporaciones sabían el daño que estaban haciendo, sin embargo, además financiaron campañas de negacionismo, financiaron científicos para que salgan a desmentir el avance de la ciencia climática y tienen una influencia muy clara en los procesos de negociación. Para aquellos que irán por primera vez, se hace eh, un seguimiento de cómo estas corporaciones tejen sus redes de financiamiento hacia ONGs, hacia consorcios de lobistas, para que impulsen una agenda climática que es totalmente ineficaz y que consoliden además una narrativa que va totalmente en contra, digamos, a cambiar el sistema, ¿no? Entonces, desde su inicio en Río, el año 92, donde se eh, consolida o se abre, se inicia el trabajo y se crea la Convención Marco de Naciones Unidas, también se consolidan una serie de terminologías que permiten generar, digamos, una lógica que está basada en el capital, ¿no? Desde el desarrollo sostenible. em, el término de desarrollo sostenible encierra la mentira de que se puede tener un desarrollo humano, un desarrollo económico y una sostenibilidad ambiental equilibrada por las leyes de mercado. Pero en los últimos años hemos visto que es todo lo contrario, ¿no? Que hemos seguido creciendo económicamente en términos, no han seguido creciendo. Hay más desigualdades, más pobrezas, más inequidades y hay más destrucción del medio ambiente. Entonces, definitivamente esta fórmula no ha servido, pero de allí han derivado otros conceptos que intentan seguir eh, continuando este legado de la falsa creencia de que el mercado podría regular todo y avanzar hacia la comodificación de la naturaleza, ¿no? Entonces pasamos desde el cero neto, la carbono neutralidad, los mercados de carbono, las soluciones basadas en la naturaleza, eh, entre otros, ¿no? Entonces, eh, eh, hoy vamos a ver, digamos, tres de estos grandes elementos. Uno de los elementos y de los resultados más grandes que ha tenido este proceso de negociación es los mercados de carbono, cómo se están generando nuevos mecanismos de carbono y que además muy peligrosos porque son voluntarios, y cómo se aplican en los territorios a través de los proyectos Red Más. Después tendremos, y para esto nos acompañará Carlos Augusto Ramos. Em, Después tendremos a Silvia Ribeiro,
de la campaña Hands of the Mother Earth, que nos va a hablar un poco de cómo va el proceso también en términos de geoingeniería y cuáles son sus riesgos. Y finalmente tendremos a Jan Urema, de la Global Forest Coalition, que nos hablará un poco más sobre algo que no está dentro de las negociaciones, pero que es extremadamente peligroso en el contexto y que lo está impulsando Brasil, que es el TFFF, el Fondo para Siempre de los Bosques Tropicales. Quizás me equivoco, así que Jana nos dará nos corregirá y nos dará mucha información sobre esto. Así que, bueno, como preámbulo a esto, una pequeña nota también es que los expositores van a compartir su pantalla y ustedes en la parte de arriba del Zoom tienen van a tener dos pestañas, una pestaña en la cual pueden ver la presentación del presentador y en la otra, como la anterior vez, Merlina va a hacer una memoria gráfica de lo que vamos compartiendo y conversando. Entonces, Carlos, Carlos Augusto, te cedo la palabra, por favor. Muchísimas gracias, Carlos Augusto, por estar acá. Boa noite, buenas noites. Interessante fazer uma memória gráfica. Isso é sempre muito, ajuda a gente a perceber e fixar as coisas na cabeça. Eu vou compartilhar a minha tela. Vamos ver se vai dar certo. Eh, Estão vendo? Sim? Ok. A partir desse momento, eu não mais os vejo. Não, aparece sim. Tá. Bom, deixa eu apresentar. Meu nome é Carlos Augusto Ramos, eu sou engenheiro florestal de formação, eu sou da região do Marajó, no Pará, na região do estuário do Rio Amazonas, maior rio do mundo, né, de água doce, né? Então, vivo em florestas de várzea, trabalho em floresta de várzea, moro em Belém do Pará, mas nasci em um município do Marajó. Eu trabalho apoiando as comunidades tradicionais da região desde 1997. Então já tem aí o meu percurso. A princípio, eu comecei com manejo florestal, mas hoje em dia eu estou trabalhando em processos eh, de ordenamento territorial e mudanças climáticas. Ok? Eh, Esse exercício é uma pequena discussão, reflexão que nós vamos fazer aqui, nesses 10 minutos, 12 minutos. Eu queria trazer aqui, inclusive, essa imagem produzida pela Nieves Capote, mexicana Nieves Capote, que ajuda muito no meu trabalho de debate com as comunidades, né? Do simples desenho da função de uma árvore, né? E aí nós temos exercitado o entendimento ABC, né? Árvore, biomassa e carbono, né? Árvore, biomassa e carbono. A árvore, quanto o ser vivo que faz essa troca gasosa de dióxido de carbono e oxigênio, né? E que tem na floresta amazônica os seus grandes estoques de carbono, das florestas tropicais do mundo, né, de maneira geral, né? E que ajuda a manter a biosfera. E que há, né, nos mares, os seus maiores produtores nessa troca gasosa, né? Os mares, os mangues, as matas de várzea, alagadas, onde eu vivo, e as matas de terra firme, né? Isso tem recebido nos últimos 160 anos, digamos assim, um forte impacto, um forte impacto da exploração do petróleo, que coloca na atmosfera uma quantidade tão grande de dióxido de carbono, e apesar de eu saber que muitos de vocês já sabem disso, é sempre bom te marcar isso, que o painel do clima, os cientistas apontam essa década de 1850 como a década que começa o aquecimento global, realmente. Então, nem o mar, nem mangues, nem várzea, nem terra firme, floresta de terra firme, árvores, não conseguem mais fazer esse equilíbrio, né? E aí nós temos essa condição de aquecimento global dessa estufa, né? Desse acúmulo de gás de efeito estufa. E que nos provoca também, quando vem a frase, né?
Os povos são os povos que mais são afetados pelas mudanças do clima, são os povos mais pobres do planeta, né? E eu queria resgatar aqui, nesse exercício que nós fizemos na Comissão Pastoral da Terra, na cidade de Macapá, estado do Amapá, esse exercício que o eh, professor Jorge Vasconcelos, eu não sei desenhar, ele foi muito bom em desenhar, mas para exercitar esse rio do tempo climático, né? Esse rio do tempo climático que nos faz perceber como a dialética é essencial, como o estudo sobre o capital é essencial e quais as suas relações com as mudanças do clima. Para as pessoas, de uma maneira geral, entenderem que isso que nós estamos passando não é um processo que começa agora, ela é um processo cumulativo, um processo que tem nas primeiras perfurações, né, já os seus processos de conflito, e aqui eu trago o professor Luiz Marques, da Unicamp, sempre associando, muitas vezes, o conflito bélico como aquilo que boicota o debate climático, né? Na Primeira Guerra, Segunda Guerra, esse período de tantos golpes de Estado na América Latina, e que tem a natureza como a sua zona de sacrifício, a floresta amazônica como zona de sacrifício. Você vai ter aqui no Brasil o ano de 72 e até 81, até os anos 80, o auge da motosserra, né? É quando chega, é quando os generais começam a tomar de conta dos processos, dos projetos de desenvolvimento na Amazônia, e aí nunca, até então, uma floresta que se mantinha paisagem, de repente começa a sentir o peso do capital, né, dessa chegada, e que vai ter nos anos 80, aqui nessa imagem, a resistência dos seringueiros, a resistência das comunidades, simbolizada, né, ou representada por Chico Mendes, pelos seringueiros, pelos sindicalistas do Marajó, do sul do Pará, do estado do Amazonas, e começa uma reação para evitar que a floresta seja destruída. Você tem o advento da internet. A internet passa a ter um papel essencial agora. Como um processo cumulativo, todo esse processo é cumulativo, neste momento, nos mercados de carbono, eu estou começando a estudar o capital nuvem. Então, como foi a importância da internet nesse processo cumulativo e de domínio do capital, e como isso está hoje nos nossos dias, e como isso limita as pessoas de entenderem como é que essas finanças estão circulando no planeta, né? Circulando no mundo. Você vai ter, 2003, 2015, um certo avanço na destinação de terras, no caso brasileiro, né? Destinação de terras no Brasil. Não é uma reforma agrária como se quer, mas há sim um avanço de terra e chega o governo, o governo Lula, incentivando isso, mas que não consegue completar o seu trabalho, né? E que hoje ainda recebe cobrança sobre isso. Você vai ter golpe de Estado novamente, um golpe modernizado em 2015, 2016, né? Esse golpe jurídico midiático, né? E a pandemia e a chegada, né? Digamos assim, é, o mostrar do fascismo, desse fascismo se espalhando em todo o mundo, né? E afetando as eleições, como no caso do Brasil, com a eleição de um Jair Bolsonaro extremamente complicado e um homem realmente muito ruim, muito mau, né? Então, entender a história que nós estamos passando, entender como as comunidades se colocam nesse processo, porque elas podem se identificar e mudar esses números de datas, colocando as suas próprias datas e fazer comparações. Olha só, quando aconteceu isso, eu estava aqui, o meu ancestral estava aqui, a luta era essa, para poder resgatar na cabeça das pessoas e valorizar na cabeça da juventude toda a luta para manter a floresta, né? E que isso não pode ser precificado, isso precisa ser valorizado, né? Aqui um mapa do município que eu nasci, Portel, que está tomado de projetos de carbono privados. É muito importante marcar o mercado de carbono voluntário, eu prefiro chamar de empresarial ou privado, e não tem de voluntário, porque ele pressiona famílias a assinar contratos ou se aproveita da situação de pobreza dessas famílias para assinar contratos, né? Então, o município agora está tomado desses projetos. Você vai ter assentamentos do INCRA, do ITERPA e vários projetos de carbono em que as pessoas não sabem o quanto de dinheiro está se movimentando.
Em alguns casos, esses projetos já começaram a ir para a terra, para o campo da realidade, para pressionar as famílias ao dizer que agora aquela floresta é uma floresta que precisa ser protegida, que precisa de câmeras, que precisa ter seguranças e que desarranja, né, bagunça a vida tradicional dessas comunidades. Estamos lutando contra isso. Estamos lutando contra esse tipo de, essa nova forma de grilagem, né? Aqui um exercício que nós estamos Disculpa, fazendo. Carlos Augusto, Oi, disculpa que te interrumpa. ¿Puedes hacerlo un poquito más lento para que la mais lento. traducción pueda... Disculpa, Oi, desculpa, eu tenho que parar e ela falar. no, Desculpa, desculpa. no, Pode no, parar, gracias, gracias. para. No, está bien solamente si lo haces un Mas poco ela está más conseguindo? Eu pausado. vou falar um pouco mais Sí, agora. está Muito bem. un Então, poquito... essa situação nós estamos encontrando em municípios do Marajó. Isso aqui é. Perdimos a Carlos Augusto. Sí, Carlos Augusto, no te podemos escuchar. Vamos a darle un momentito a Carlos Augusto para que regrese. Compañeras, en el chat también estamos tratando de escribir en español lo que estaba compartiendo Carlos Augusto y también Yana nos compartió una cita, no, perdón, Yana compartió un documento de lo que Carlos Augusto citó. Oh, que pena. Desculpa, caiu a Oh, internet. bienvenido nuevamente. Oh, estava tão empolgado. No, no hay problema. Qué bueno que volviste. Carlos Você pode Augusto, quedaste en la continuar. parte en la que mencionabas que esta era la situación que estaban encontrando en el municipio de Marayó. Então, retornando. Pois é, esse é um processo que trouxe a região do Marajó como a que maior tem número de projetos que não são claros, que não têm transparência. Estamos nesse enfrentamento. Inclusive, a defensora pública do Pará, ela entrou com uma ação internacional contra essas empresas que estão arrecadando recursos, ou não mostra os recursos que arrecadam, mas há movimentação de recursos, e a gente não sabe quanto isso está sendo feito em nome desse território, em nome dessas comunidades. Mas eu queria fazer uma marcação sobre esses exercícios do mercado de carbono, né? Existe um exercício público que os governos negociam. O Acordo de Paris ele traz digamos assim, essa orientação. Então os países negociam os seus desempenhos climáticos e isso pode gerar recursos, parcerias. E nós temos no Brasil o Fundo Amazônia como exemplo, né? É, a partir de doação, principalmente de países como a Noruega, como a Noruega. E que passa
pelo orçamento público, passa pelos fundos públicos ou passa pelo serviço público, de uma maneira geral. Mas mesmo o Fundo Amazônia é criticado hoje em dia por muitas vezes esses recursos não chegarem às comunidades, chegam a, a empresas ou ONGs de grande porte. E há dificuldade de chegar a que realmente pode fazer a transformação como nós falamos, na ponta. É, nós temos além do mercado privado, que nós já falamos aqui, né? Nós temos uma invenção do Estado do Pará, que é essa forma híbrida, mercado de carbono jurisdicional, uma forma híbrida. E por que nós estamos apontando como híbrida? Porque o Estado, então, é, nós temos essa forma híbrida que tem esse consórcio, essa coalizão, e que não há uma lei ainda que abrigue essa relação e que é pautada na falta de uma consulta, de um processo de consentimento prévio, livre e informado. Isso é muito criticado aqui. Para disculpar Carlos, creo que estás de nuevo sin señal. Vamos a darle nuevamente unos minutos a Carlos Augusto, que el internet nos está jugando mala É, hora. isso não está, isso não é comum aqui comigo. Não é comum. É, No te preocupes, gracias, gracias. vamos lá. Então, terminando, e todas essas discussões de mercado privado, público, público-privado, me vem a necessidade de discutir com as pessoas esse custo social do carbono, esse custo social do aquecimento global, né? O Estado do Pará, na sua negociação com a coalizão GIF, ofereceu o preço de US$ 15 por tonelada de carbono, ou US$ 15 o crédito de carbono, e anunciou que tinha sido um bom negócio. Realmente, em relação a algumas plataformas de carbono privado, empresarial, como essa tabela que eu organizei, realmente é maior que US$ 4,49. Porém, quando você considera o custo social do carbono, e aí você tem o Centro de Estudo da América Latina apontando lá em 2019, esse valor, naquele momento lá, deveria ser US$ 25,83, né? Como você tem os estudos do Hennett et al., que trazem para a gente a informação que os Estados Unidos utiliza como parâmetro US$ 51 por tonelada de carbono no seu custo social, e quando eles mesmos, cientistas, Hennett e outros autores, apontam como 185 o valor proposto, né, um valor para não discutirmos o custo social da seca, do alagamento, né, do deslocamento das pessoas forçado, da imigração. Então, nós temos um problema de apontamento do valor do carbono pelo mercado e não como política pública. E não estamos provocando no estado do Pará que a gente possa criar grupos de trabalho para discutir o custo social do carbono e não deixar na mão da coalizão Leaf, da Amazon, da Nestlé. Agora você imagina a contradição. A Bayer, que é uma das maiores. Lo siento, perdón. Aparentemente de nuevo Carlos tiene problemas. Nuevamente, lo siento mucho.
uno de los puntos importantes que estaba mencionando Carlos, explicando el caso específico allá en Pará, además donde será ahora la COP, es cómo estos intermediarios, certificadores, y también son quienes impulsan esto junto con los gobiernos locales o gobiernos nacionales, eh, y hacen un gran negociado a espaldas de la gente, ¿no? Normalmente son estos eh, Leaf y otros como Berra, que son certificadores, impulsan estos proyectos con información falsa, generando promesas y expectativas en las comunidades, que no se cumplen. Eh, y son normalmente ellos u otras organizaciones, normalmente muy técnicas, entre algunas ONGs, que impulsan estos proyectos porque saben que pueden quedarse ellos con una gran parte de estos negocios, y normalmente llegan muy poco o nada a las comunidades, ¿no? Em, no sé si Carlos Augusto está nuevamente acá. Yo apagué la cámara, perdón, para poder dar un mejor ancho de banda a Carlos Augusto. No lo veo en la lista de participantes. No está así. Mm. Bueno, bueno, vamos a tratar de que vuelva Carlos Augusto, y eh, para no atrasar más el programa. Vamos a compartir también más información sobre cómo están funcionando estos mecanismos de compensación de emisiones a través del mercado. Uno de estos es las compensaciones por red, reducción de emisiones por degradación y deforestación. Y ahora estamos entrando en las negociaciones en un nuevo proceso de consolidación del mercado voluntario de carbono, que es el terrible que nos mostraba Carlos Augusto en este ejemplo de una nueva figura que en Pará se está generando, que es una entidad público-privada que administra estos fondos, ¿no? Igual vamos a compartir más información. Dentro de poco sacaremos la traducción de un reporte que hicimos hace un tiempo desde Corporate Accountability, que podremos compartir con ustedes en los próximos días. Para continuar, quisiera, por favor, pedirle a Silvia Ribeiro, que ella es investigadora de la campaña Hands Off of Mother Earth, de Quiten las manos de nuestra Madre Tierra, que nos pueda, por favor, dar un pantallazo de cómo está la discusión sobre geoingeniería, bueno, los riesgos que esto implica, ¿no? Bueno, muchas gracias, querida Silvia. Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes. Saludos a todas, a todos. Gracias, Martín, por la invitación. Sí, yo les voy a tratar de dar como una imagen un poco rápida del tema de geoingeniería y cómo estamos con esto en la COP, en el contexto, digamos así, en la COP y en los contextos, digamos, que hay todo, no solamente en Brasil, pero en general. Entonces, bueno, lo primero es que, digamos, la geoingeniería es una de las propuestas tecnológicas, digamos así, que se enmarcan en las falsas soluciones, pero que son no solamente, digamos, acciones concretas o tecnologías, sino sobre todo trampas conceptuales. Entonces, entre ellas están, por ejemplo, la trampa mayor, el, el marco de todo, que es lo que le llaman las emisiones cero netas o la neutralidad climática, que es que en lugar de reducir, se pueda seguir emitiendo si eso de alguna manera se compensa, se resta, etcétera, ¿no? Y entonces dentro de eso también está esto que llamamos las soluciones basadas en la naturaleza, que es cómo usar la naturaleza para hacer alguna de estas de absorber carbono en lugar de reducir. Si hablo muy rápido me dicen por las traductoras, pero creo que se entiende. Ok, bueno,
Dentro de eso también está en lo que hablaba recién Martín y empezó a contar Carlos, que qué pena que no lo puedo continuar porque realmente es un ejemplo así dramático, de esto que le llaman compensaciones, ¿no? Eh, También no solamente en carbono, sino también con el clima, con la naturaleza, con la biodiversidad. Y el establecimiento en ese marco de nuevos mercados de carbono. Además de esto, hay, digamos, propuestas tecnológicas que también son falsas soluciones. ¿Por qué son falsas soluciones? Porque no van a cambiar nada de lo que es realmente el origen, la causa de los problemas, pero sí crean nuevos mecanismos, digamos, de negocios para los mismos, generalmente para los mismos que son los principales culpables del cambio climático. Entonces, hay un triángulo acá que es sumamente peligroso y que es complementario, que son conceptos muy engañosos como el de neutralidad climática, etcétera. Hay mecanismos de mercado, que son los que los ponen, digamos, los que hacen realmente que se recupere dinero, pero además hay tecnologías que se utilizan, digamos, en concreto, por ejemplo, para absorber carbono. Ahora lo vamos a ver. Entonces, no es una de las cosas, sino que se complementan entre sí. Justamente en el tema de la geoingeniería, que es la manipulación del clima para disfrazar los efectos del cambio climático. Entonces, por ejemplo, los principales efectos, no son los únicos, que es el aumento de la temperatura y el exceso de dióxido de carbono. ¿Y qué pasa? Que además, por ejemplo, para todos los compromisos que han hecho las empresas, como él ahora estaba diciendo Carlos, como Bayer, como Nestlé, pero también muchas otras, en realidad todas de las 2000 empresas más grandes del mundo, según la lista de Forbes, la mayoría, si no todas, tienen algo de lo que le llaman un compromiso de cero neto. Quiere decir que van a seguir emitiendo, pero van a absorber ese carbono o van a compensar. Y sencillamente una de las cosas que pasa es que no hay tanto, no hay tanta tierra, no hay tantos bosques, incluso sí hay mucho mar, pero el mar es un ecosistema frágil, ¿no? Que ya ha absorbido demasiado carbono. Entonces, como todo esto no existe, salen, digamos así, con más fuerza las tecnologías de geoingeniería, porque las tecnologías de geoingeniería son sobre todo para forzar a la naturaleza a que absorba más carbono del que podría, digamos, o para sacar y enterrarlo en ciertos lugares. Entonces, todo lo que es la naturaleza perdón, la geoingeniería depende de tecnologías que a su vez necesitan de lugares naturales para enterrar el gas o de forzar, por ejemplo, al mar o forzar a que los suelos agrícolas, los bosques, absorban más carbono, ¿no? Entonces, los principales inversores de esto, sobre todo, son las empresas más contaminantes, pero no solamente las petroleras, las automotoras, también, por ejemplo, los agronegocios, en el tema, digamos, de absorción de carbono, etcétera, y los grandes billonarios tecnológicos que lo ven como un negocio. ¿Ya? Que son en este momento los hombres más ricos del mundo y son todos hombres, o sea que son hombres. Entonces, estos que son, por ejemplo, los dueños de Amazon, de Meta, de Google, etcétera, de Alphabeta, como se llame, bueno, los de siempre, Google, Facebook, Amazon, Microsoft, Apple, todos estos ven como un negocio invertir en geoingeniería, en parte porque ellos también demandan muchísima energía y ante ese aumento de la energía que demandan, necesitan justificar de alguna manera que lo están manejando, ¿no? Entonces, frente a eso, que en los últimos, por ejemplo, 2, 3 años ha aumentado enormemente la presión para el uso de técnicas de geoingeniería, junto a lo de los mercados de carbono y todo lo demás, porque en realidad son como caras complementarias de lo mismo, ¿no? En América Latina, sobre todo, las tecnologías que están más desarrolladas son las de absorber carbono, pero también las de geoingeniería marina. Bueno, entonces, esto es nada más un esquema, incluso bastante antiguo ya, pero es un esquema general de cómo lo que se propone en la geoingeniería es manipular todos los ecosistemas de la Tierra, terrestres, marinos, aéreos, ¿no?
con diferentes tecnologías. En este momento hay unas 35, 40 tecnologías propuestas. La mayoría ni siquiera han sido realmente desarrolladas, sino que son propuestas de manipular, sea el mar para que absorba más carbono, sea el cielo creando nubes artificiales para reflejar el sol, eso es la geoingeniería solar básicamente, o las nubes, hacer más brillantes las nubes marinas también para reflejar el sol, pero también, por ejemplo, usar cultivos transgénicos que sean más reflejantes o que absorban más carbono. Y el tema que todos los que plantean absorber carbono tienen es dónde lo van a poner, ¿no? Porque también eso, digamos, la geoingeniería también parte de alguna manera del mito de que todo es infinito y en algún lugar se va a poder enterrar. Entonces las propuestas de geoingeniería son, en general, se dividen por el tipo de técnica en tres formas, que son o absorber carbono o reflejar la luz del sol, que es le dicen modificación de la radiación solar, pero es geoingeniería solar, o la modificación del tiempo, que es la modificación a escala local, como por ejemplo los cañones antigranizos, la siembra de nubes, etc. Todo eso, esto de nivel más local, si bien se está haciendo ya, no es, por ejemplo, no es lo que típicamente se llamaría geoingeniería, en el sentido de que es sobre todo local. Y un aspecto que tiene la geoingeniería es que no se trata de una tecnología que se va a aplicar en un lugar o en un territorio, sino que se tiene que aplicar a una enorme escala para que realmente tenga algún efecto sobre el clima. Ahora, los que promueven la geoingeniería no necesariamente están buscando ni siquiera que todo esto funcione, sino sobre todo que ellos puedan hacer un negocio. Entonces, una de las cosas que más han crecido y que está muy relacionada, por ejemplo, a las discusiones que hay dentro y fuera de la COP30 son las tecnologías de geoingeniería marina, que como les decía, se trata, o por ejemplo, de revolver el agua del mar para que el agua fría de abajo vaya a la superficie y eso absorbería más carbono. O hay muchos que tienen que ver con cultivo artificial de algas o cualquier otro tipo de biomasa, perdón, y enterrarlo en el fondo marino. También hay formas de captar por otras vías dióxido de carbono y enterrarlo o en el fondo marino en otro lado. Y luego técnicas que ya hace mucho tiempo que existen, como la fertilización oceánica y la alcalinización del mar. Esto tiene que ver con cambiar la química del mar, echando una cantidad enorme de rocas, por ejemplo, para cambiar la composición, hacerla más alcalina, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con todas estas tecnologías? Tienen impactos muy fuertes sobre los ecosistemas, pero que además, si realmente se desarrollaran a gran escala, sería básicamente que haya empresas, o podrían ser países, pero en general empresas, que sean los que puedan manejar, por ejemplo, de alguna manera controlar el tiempo, ¿no? Entonces es también un problema de poder en relación a esto. De las que están más desarrolladas en América Latina, esta la nombré rápido, es la captura y almacenamiento de carbono, que es una vieja tecnología de la industria petrolera, es la única que está más o menos desarrollada. Se llamaba antes recuperación mejorada de petróleo y se trata de captar las emisiones cuando ya se han hecho y enterrarlas por ejemplo, en un pozo petrolero que ya tiene las reservas agotadas. En realidad no lo echan en fondos de reservas agotadas, sino en pozos que tienen reservas profundas es como si las inyectaran para sacar más reservas. Entonces, en realidad, generan más explotación de petróleo. De hecho, el 85% de las plantas que hay en todo el mundo, la mayoría están en Estados Unidos, son pocas en realidad, pero de todas esas, la mayoría son para extraer más petróleo. Y se calcula, por ejemplo, ese estudio que puse ahí, que es de hace unos años, pero que todavía sigue estando, digamos, las cifras son iguales, de que todo esto va a aumentar el consumo de carbón y de petróleo porque va a permitir que se extraiga más carbón y petróleo. Entonces, lo que hicieron fue inventar una forma de cobrar por una tecnología que dicen que está absorbiendo carbono, pero en realidad están a su vez extrayendo más
petróleo y carbón. Lo mismo pasa con esto que le llaman bioenergía con captura y almacenamiento de carbono, que es sembrar una cantidad enorme, no se trata de pequeñas cantidades, de enormes plantaciones de cultivos de árboles, de monocultivos, para después con ellos hacer bioenergía por diferentes métodos, se le llaman bioenergía, y después con lo que sale, con los gases que salen de ahí, enterrarlos nuevamente en esta forma de captura y almacenamiento de carbono. Ahora, para que realmente esto tenga un impacto climático, habría que plantar un mínimo de 6.000 millones de hectáreas de árboles en el mundo, lo cual esto tiene que ver con lo que les decía antes, ni siquiera existe esa cantidad de lugar, pero eso a las empresas que lo promueven en realidad no les importa porque cada una tiene un proyecto particular y no hay en este momento ninguna de las fuentes de Naciones Unidas que esté realmente haciendo una evaluación global del impacto de estas tecnologías, en parte porque tampoco están tan desarrolladas, ¿no? Bueno, el tema del cultivo industrial de algas es otro, sí está en América Latina, hay en varios lugares en donde se está proponiendo, y entonces se presenta como cuando hablaban de las plantaciones al principio, y Hanna seguramente lo sabe muy bien, o sea, hablan como si fuera un bosque, ¿no? Entonces es como que hay las algas, que es algo muy bonito, que está muy bien porque es una planta que es benéfica para el mar. Bueno, no hay que pensar en eso porque estos no son bosques, son enormes, enormes monocultivos y en realidad está muy bien compararlos con las plantaciones, digamos, ¿no? No igual que dañan a los bosques, ¿no? Entonces, además, no está probado que realmente, finalmente retengan, igual que pasa con las plantaciones, o sea, la plantación en un momento absorbe, pero luego vuelve a emitir, y con las algas en monocultivo pasa lo mismo. Pero además, solo para mencionarles un proyecto, por ejemplo, en el Caribe hay un proyecto de una empresa que se llama Seafields, que tiene 96.000 hectáreas de proyecto de siembra de algas, es sobre varios países del Caribe. Entonces, esto lo que significa es que además es una masa, digamos, es como poner tapar todo el océano así, y eso crea sombras, crea disrupción de las cadenas alimentarias, y cuando lo hundan, porque todo el tema es que lo cultivan para hundirlo, ¿ya? Entonces lo presentan, por ejemplo, como si fuera una solución en el tema del sargazo, pero están cultivando sargazo, porque no les alcanza con el que recojan, digamos, ¿no? Entonces, si eso lo hunden, los problemas que crearía en el fondo marino son gravísimos. De hecho, hay una gran cantidad de científicos de fondo marino que están justamente diciendo que esto es una locura y realmente hay que pararlo. Bueno, entonces perdón porque no veo el reloj, Martín, cuando quieras me puedes interrumpir. Quería darles como una imagen general de dónde sale estos temas en la COP30. Bueno, por supuesto están en Brasil de muchas maneras, porque Brasil es uno de los países que está, por ejemplo, desarrollando varias de estas tecnologías y en donde hay un núcleo, sobre todo las de captura de carbono, pero también hay un núcleo de investigadores promoviendo la geoingeniería. Entonces, dentro de la COP30 ya estaba desde antes, digamos, hay una especie de endoso a las tecnologías de captura y almacenamiento de carbono. Eso ya tiene más de 10 años, digamos, ¿no? Pero en el Acuerdo de París se creó el año pasado, se terminó de consolidar en la COP29 un nuevo marco para mercados de carbono y en ese marco han hecho digamos, un parámetro de a qué se considera que son herramientas o instrumentos de remoción de carbono. Y en eso hay una cantidad de geoingeniería marina y de otras técnicas de geoingeniería. Esto está dentro del artículo 6 del Acuerdo de París. Y no solo en la parte de mercados de carbono, también en todos los artículos, o sea, los subartículos, en el artículo 6.2, 6.4, 6.8. El 6.2 es, digamos, de intercambios entre países, 6.4 son mercados y el 6.8 se supone que son intercambios no monetarios. Pero en realidad en todos ellos hay formas de intercambio que tienen que ver con mercados de carbono
y con el uso de ciertas tecnologías. También dentro de la COP30 está el diálogo sobre los océanos, los diálogos, que ya llevan varios, van por el quinto, y aunque esto en este momento solamente está planteado como diálogo, no como negociación, es donde más participan las empresas de geoingeniería marina para promover justamente que el océano es la gran superficie, el gran espacio que se puede utilizar para absorber más carbono. También han crecido enormemente los eventos, pero enormemente, los eventos dentro de la COP y en eventos paralelos de la industria, alrededor de la COP 30 y de las anteriores, que promueven la geoingeniería marina y la geoingeniería solar. No sé, por ejemplo, si este año va a haber un pabellón de océanos, que otros años lo ha habido. Bueno, ese es un lugar en donde las empresas que venden créditos de carbono, sobre todo a través de geoingeniería marina, hay. Y una cosa que es así absolutamente nueva, que la acaban de formar, básicamente, la anunciaron hace un par de meses, es esto que le llaman la coalición de remoción de carbono. Se llama CDR30 por la COP30, ¿verdad? Entonces, estos son una serie de empresas, sobre todo de absorción de carbono, tanto marina como terrestre, que ahora van a tener todo un pabellón solamente para promover esto. Y que además el gobierno de Brasil lo ha festejado, o sea, ha salido a decir de que esto es una de las cosas que hay que ponerle atención, igual que el TFFF, de lo cual nos va a hablar Hanna. O sea, son cosas que el gobierno de Brasil ha dicho que es algo que lo ve como positivo, ¿no? Entonces, bueno, lo que les quiero mostrar ahora sobre todo es que ustedes pueden buscar más información, tanto sobre geoingeniería como sobre las diferentes tecnologías en estos dos sitios. Uno se llama Monitor de Geoingeniería y tiene una serie está muy actualizado, lo pueden ver, y tiene una serie de hojas, digamos, de información sobre cada tecnología. Y la Alianza No Manipulen la Tierra, de la cual yo soy una colaboradora de la Alianza, en realidad no soy staff de la Alianza, sino que yo colaboro con la Alianza porque estuve desde su formación y conozco, digamos, mucho el tema. Y en esta alianza también se acaban de publicar hace muy poco una serie de folletos como cajas de herramientas sobre la geoingeniería que están en español, en inglés y en francés. Entonces acá se los puse en inglés, pero si van al sitio de la alianza, ahí lo van a encontrar. También he compartido en las diferentes formas de comunicación de DCJ que hay en este momento toda una campaña de reafiliación o de refirmar el manifiesto de la campaña de la Alianza No Manipulen la Madre Tierra. Y bueno, yo los invito a que también vean eso y que si están de acuerdo con el manifiesto lo firmen, en parte para apoyarlo, aunque no sea el tema que trabajan todo el tiempo, pero también porque, bueno, en algún momento les va a llegar cerca de donde están o cerca de las actividades que tienen y es una manera de coordinarnos. Muchas gracias. Yo, Sí, perdón, tengo que decir que no me puedo quedar mucho más, me puedo quedar un poquito más porque estoy en este momento participando en otra conferencia, entonces dentro de poco voy a tener que salir, disculpen. muchas gracias, Silvia, y gracias por ilustrarnos muy bien el escenario de la geoingeniería y cómo se insertan en todo este embalaje de falsas soluciones, que en el fondo son formas de compensación, ¿no? En el fondo, todas estas falsas soluciones son formas falsas de hacernos creer que se puede compensar de alguna forma, de manera tecnológica, ya sea en transición energética, ya sea que incluso no vamos a poder hablar hoy estos temas, o a través de mercados de carbono, compensar el daño que se hace. Y es algo que no se puede. Eh, mm, este, una cosa muy importante que tú lo has dicho, que además pasa en el marco de todas estas grandes falsas soluciones y que es parte de una de las características
y es que estas falsas soluciones en general, ya sea en energía, ya sea plantaciones forestales, ya sean proyectos de transición energética como en granjas solares, normalmente son proyectos en una escala inhumana, gigante, que solamente pueden ser ejecutados por grandes corporaciones. Y quienes se benefician normalmente son solamente las grandes corporaciones que adquieren un permiso para seguir contaminando y lucrar aún más, ¿no? Que ese es el otro elemento fuerte. Yo quiero también invitar, aprovechando la presentación de Silvia, de invitarles a ver el sitio web del mapa de falsas soluciones, que es un proyecto conjunto entre DCJ y la plataforma latinoamericana, para justamente también tener recursos que pueden explicar más sobre los mercados de carbono, pero también mapear estos proyectos en la región. Em, con eso, quiero darle la palabra, por favor, a Jana Uemura, perdón, de la Global Forest Coalition, de la Coalición Mundial de los Bosques, que nos va a hablar de otra falsa solución relacionada además al mecanismos financieros del clima, que aunque no están dentro de las negociaciones per se, hacen parte de este entramado de discusión política que vamos a tener en la COP30. Entonces, Jana, te agradezco mucho y te doy la palabra. Super obrigada, Martim. Super obrigada também pelo convite. Fala português mesmo? Qualquer coisa, me avisem, eu posso também mandar um resuminho do que eu for falando por escrito. Mas muito do que eu vou falar aqui hoje está numa publicação recente da Coalizão Mundial pelas Florestas que eu vou compartilhar com vocês, e ela sim está traduzida para vários idiomas. Então, muito obrigada mais uma vez pelo convite, a Martim, ao DCJ, a todo mundo. Queria agradecer muito o espaço para a gente discutir o TFFF, como o Martim comentou, né? Acho que tem sido, também como a Silvia e o Carlos comentaram, um momento complicado para a gente, enfim, pensar nas soluções que o governo brasileiro tem proposto, e é muito importante que a gente possa conversar sobre essas falsas soluções quanto mais a gente puder. É, Então, eu sou a Janaína Uemura, sou da Coalizão Mundial pelas Florestas, ou da Global Forest Coalition. Eu também integro o grupo de trabalho de ação da Rede de Ação contra a Biomassa Industrial, que é a parte da Environmental Paper Network, e a gente tem um grupo de trabalho latino-americano em que a gente conversa bastante sobre biomassa, bioenergia também, e acho que, enfim, só puxando o gancho do que a Silvia comentou, se quiserem conversar mais sobre isso, é um grupo aberto, muito bem-vindos e bem-vindes a participar, se vocês quiserem. Então, na Global Forest Coalition, ou na Coalizão Mundial pelas Florestas, a gente trabalha é, com mais de 130 organizações presentes em mais de 70 países, tentando defender políticas florestais baseadas em direitos e com justiça de gênero. E aí é por isso que é uma grande responsabilidade, né, falar aqui sobre o Tropical Forest Forever Facility, esse nome, essa sigla super complexa do TFFF, que traduzindo para o português fica mais ou menos Fundo Florestas Tropicais para Sempre. E por que a gente considera ele uma falsa solução? Porque de alguma maneira é urgente a gente precisa questionar isso e pensar melhor como nós vamos trabalhar. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês também, só um minuto. Bom, tá funcionando? Acho que tá, né? Qualquer coisa me avisem. É, Então, eu comentei com vocês que a gente recentemente lançou uma publicação que está em vários idiomas. Vou colar ali no chat depois para vocês. Vocês acho que tem em português, inglês, espanhol, Arrasa Indonésio, francês. E é um artigo escrito sobre o TFFF como uma falsa solução para as florestas tropicais, escrito em parceria com a Fundação Solon e assinado pela nossa diretora de políticas, a Mary Louise Malig, e pelo Pablo Solon. E a partir desse documento que eu vou usar muito como base aqui para conversar com vocês, porque ele resume bastante do que a gente precisa saber sobre o TFFF, queria começar explicando que esse é um mecanismo que ele é financeiro. Então, como o Martim falou, né, a gente está falando aqui de uma solução que ela é bancária, ela não necessariamente tem a ver
com o clima ou com políticas climáticas. Ela é realmente um mecanismo puramente bancário. E ele teria, né, o montante de 125 bilhões de dólares, que pagaria em teoria, né, 4 dólares por hectare por ano de floresta em pé em países tropicais. Porque o que o pessoal, né, que pensou esse mecanismo diz, né, é que a gente não conseguiu manter as florestas de pé e a gente não conseguiu parar o desmatamento por conta de um problema de mercado. Então, eles leem que as florestas precisariam ter um valor no mercado para se manter de pé. E ele surge na narrativa, né, do Roadmap de Baku a Belém, sendo uma nova meta coletiva de financiamento climático promovido pelos governos e pelos bancos de desenvolvimento, como finanças climáticas inovadoras, né? É, a lógica seria mais ou menos assim, de captar 25 bilhões de dólares de países patrocinadores ou bancos multilaterais ou organizações filantrópicas e mais 100 bilhões via títulos no mercado. A ideia seria que esse montante seria investido visando 7,5% de retorno, pagando primeiro os investidores e aquilo que sobrar distribuir entre os 4 dólares por hectare aos países de florestas tropicais. É, Isso funciona da mesma maneira que outros mecanismos financeiros ou que outros mercados financeiros no geral, inclusive não os climáticos, né? Então, se os retornos caírem ou se a captação não atingir a meta dela, os pagamentos eles não entram, eles são suspensos e o fundo pode até chegar a ser liquidado um dia. Então, ele funciona nessa lógica bancária, né? Como eu comentei, ele não é aplicado diretamente às florestas, não é um mecanismo de justiça climática, ele é um instrumento financeiro, né, cujo fluxo para as florestas depende realmente de como vai funcionar o mercado. E, como eu falei, seriam esses 4 dólares, né, por hectare de floresta de pé por ano. E quem receberia esses 4 dólares seriam os ministérios da Fazenda, né? O TFFF ele não determina como que o dinheiro tem que ser alocado internamente. Então a gente já falou antes também, né? Acho que o Carlos trouxe para a gente um pouco do Fundo Amazônia, né? E a gente sabe que é muito complicado de fazer esse dinheiro chegar onde ele precisa chegar, não está super claro como funciona. E em tese, né, aqui no TFFF, 20% desses 4 dólares, ou seja, 80 centavos, deveriam chegar a povos indígenas e a comunidades locais, né? Seriam 80 centavos por hectare de floresta de pé por ano. Para isso, exigiria-se um monitoramento por satélite e também prever penalidades para regiões que tiverem desmatamento. A governança desse fundo se dividiria entre 2 blocos. O fundo de investimento, né, com os profissionais de finanças, e uma facility entre os estados e os patrocinadores. Num banco multilateral, que provavelmente seria o Banco Mundial, seria o trustee. E aí, em resumo, né, os tesouros nacionais e os investidores ficariam no centro, e não os guardiões da floresta. E aí, por que que a gente entende o TFFF como uma falsa solução? Perdão, gente, esqueci de passar aqui o slide. Então, o TFFF faz essa pergunta que eu comentei, né? Se o desmatamento ele é um problema de mercado. Então, da onde que a gente tem... Perdão, Martim. Un poquito más despacio, por favor, Ai, Jana. Disculpa. desculpa, gente. Perdão. Então, quando a gente conversa, né, sobre desmatamento, a gente sabe da onde ele vem, né? Ele vem, né, das queimas de florestas, ele vem a partir de roubo de terras, de relocalização de comunidades, e o desmatamento ele só vem crescendo, na verdade, nos últimos anos, né? Como vocês podem ver, a gente sempre tem, na verdade, gráficos cada vez piores. Acho que não é novidade para ninguém, e, enfim, né? Cada ano que a gente tem um novo gráfico é um pouco mais enlouquecedor. Mas a gente sabe que o desmatamento ele não é causado por um problema de mercado, e sim por uma série de outras questões, como a expansão da agricultura, como a mineração, como a extração
combustíveis fósseis, como o roubo de terras, como eu comentei, regulações que não funcionam muito bem ou que são muito permissivas, como a falta de titulamento dos territórios para povos tradicionais e comunidades indígenas, e ainda está sendo ainda mais impulsionado pelas mudanças climáticas que a gente está vivendo. Então, por que que o TFFF seria uma falsa solução, né? E como que você esperaria obter esses 4 bilhões de dólares por ano, né, para repassar? Então, a ideia é que o TFFF pegasse emprestado 125 bilhões de dólares a 4,4% de juros, e daí emprestasse a 7,5% de juros, né? Ele funcionaria nesse formato, sendo que 25 bilhões de dólares iria para os patrocinadores do TFFF e 100 bilhões iriam para investidores, seriam por investidores no mercado em geral, como eu expliquei. É, E aí, o TFFF ele é um pouco baseado na mesma lógica do RED+, como a Silvia já comentou, na verdade. E por que que ele seria uma falsa solução, né? Porque quando a gente fala sobre essas falsas soluções, a gente fala sobre soluções que mercantilizam as florestas, né? O que transformam as florestas em commodities. Mas as florestas, elas são territórios vivos, são territórios plurais, eles estão cheios de relações. Eles têm diversas populações que vivem ali e que são os guardiões verdadeiros das florestas, né? Quando a gente pensa em uma solução financeira como o TFFF, a gente pensa nas florestas deixando de ser os sujeitos de direito que elas são para virarem ativos financeiros. E esse tipo de funcionamento acaba não enfrentando as verdadeiras causas do desmatamento ou das emissões, ou, enfim, das mudanças climáticas, como a gente comentou, porque as verdadeiras causas seriam aquelas, né? Enfim, a expansão da agricultura, tudo que a gente já falou aqui. O TFFF ele permitiria atribuir um impacto para os investidores e alimentar mais uma vez essa lógica do RED+, que a gente já conheceu, ao invés de fato, atacar esses motores do desmatamento. Ele também teria essa volatilidade que eu comentei, né, do mercado financeiro, que é natural do mercado financeiro, né, se tratando de um mecanismo bancário. Os direitos, eles não seriam considerados, assim como as populações, não tem nenhuma, as populações não seriam mais representadas e nem poderiam participar das decisões. Defensores e defensoras de direitos também não teriam participação aqui. E a gente estaria só recentralizando as nossas decisões no mercado financeiro mais uma vez, né? Então, as florestas, elas não deveriam ser consideradas commodities, e nem mercantilizadas, né? Elas são nossos territórios vivos. É, Quem se beneficiaria com o TFFF seriam os bancos de investimento, os detentores dos títulos, os intermediários e tudo mais. E as comunidades acabariam passando teriam diversos custos e diversos riscos, né? Elas poderiam continuar passando por deslocamento, por criminalização, por sobrecarga de trabalho, por florestas, enfim, por todas as questões que a gente já conhece, que impactam as comunidades tradicionais. É, o que a gente pensa é que a gente poderia encontrar outras soluções para poder financiar as florestas de pé. E a gente tem aqui só como um exemplo, por exemplo, se a gente alocasse 1% dos gastos militares do mundo, a gente poderia garantir 27 bilhões de dólares para as florestas. Então, isso é quase 7 vezes mais do que o TFFF garantiria para as florestas. E só para dar uma ideia assim, do que a gente poderia fazer utilizando outros tipos de mecanismo e outros tipos de financiamento. Os subsídios que a gente tem para os combustíveis fósseis, ele ainda é maior do que 600 bilhões de dólares por ano. Então, ele é 150 vezes maior do que o TFFF. Quando a gente, né, faz essa comparação, de quem sai ganhando, ou de quanto a gente tem para alocar de recursos, a gente vê que os recursos estão quase que completamente colocados ali nos subsídios para os combustíveis fósseis, e mesmo o TFFF não receberia tantos recursos assim. Pensando, né, nos combustíveis fósseis, por exemplo, a gente tem um outro exemplo aqui,
em que um barril de petróleo custa mais ou menos US$ 75 hoje, né? E se a gente utilizasse como uma taxa US$ 1 por barril de petróleo vendido, a gente poderia levantar até US$ 38 bilhões por ano, que é quase 10 vezes mais do que o TFFF levantaria em dinheiros. E é por isso que isso faz a gente se questionar, né? Por que que os gastos com recursos militares e com combustíveis fósseis, eles recebem fundos públicos, enquanto as florestas precisam ficar só esperando por ações no mercado financeiro. Então, a gente tem outras áreas, a gente vê que, enfim, dois exemplos assim muito rápidos, né, do que a gente tem em todos os países, né, que seriam os gastos com armas e com militares e os gastos com combustíveis fósseis. Essas duas coisas são subsidiadas pelo governo, enquanto que as florestas elas teriam que no TFFF, nessa lógica, elas teriam que ficar esperando um retorno no mercado financeiro. Então é muito difícil da gente dizer que, vamos tentar melhorar ou consertar o TFFF, porque acho que na estrutura dele, ele já, desde a sua base, não pensa nos verdadeiros guardiões das florestas, não pensa nas verdadeiras causas estruturais do desmatamento e das mudanças climáticas. Ele não vai pensar nas verdadeiras causas da crise socioambiental que a gente está vivendo hoje e que está cada vez sendo ainda mais impulsionada, né? É, a gente precisaria de um mecanismo financeiro bastante diferente, né? Um mecanismo financeiro que, de fato, fosse nas causas do desmatamento, que fosse suficiente em si mesmo, que fosse sumariamente e primariamente dirigido às populações tradicionais e às comunidades locais, que fosse confiável e não ficasse apenas baseado nas flutuações de mercado, que tivesse ali uma fonte de fundos públicos e que a gente pudesse trazer isso de outros setores da economia, como nos exemplos que a gente trouxe, e que reconhecesse as florestas como sistemas vivos, de direitos, e não como serviços e nem como commodities. É, acho que é um pouco isso, super, super, super resumidamente. Sobre o TFFF, eu vou deixar uma publicação aqui para a publicação que eu comentei para vocês darem uma olhada, mas é isso que a gente gostaria o que a gente gostaria de fazer agora é, à medida que a gente avança para a COP30, né? Enfim, estamos a menos de um mês do nosso encontro lá em Belém, é de pensar que a gente precisa rejeitar o TFFF como uma peça central nessas negociações, que é uma coisa que, infelizmente, a gente acredita que o governo brasileiro provavelmente vai fazer, assim como os outros mecanismos que, enfim, o Carlos e a Silvia já apresentaram. A gente precisa pensar em mecanismos alternativos que funcionem dessa outra maneira que a gente apresentou, então, trabalhando com as verdadeiras causas da crise climática. A gente precisa parar de tratar as florestas como produtos financeiros e apoiar soluções comunitárias que tenham justiça de gênero, que sejam baseadas em direitos e que tenham um financiamento público direto e previsível. E para finalizar, reforçar que a emergência climática ela não é uma falha de mercado, ela é uma falha da governança e da justiça. E a gente precisa investir em quem já protege e sempre protegeu as florestas. Acho que é isso, gente. Muito, muito obrigada. Qualquer dúvida, estou à disposição. Obrigado, muchas gracias, Jana. Muy ilustrativo de lo que está proponiendo Brasil, peligrosamente en el marco de la COP30. Y este es además parte de un paquete que, como decía Silvia, ¿no? De trampas conceptuales, ¿no? Trampas conceptuales no solamente en cómo lo presentan, como una solución mágica al financiamiento, además le ponen forever, eh, pero además, como tú bien dices, no atacan a las causas estructurales de la crisis climática, ¿no? Y siguen alimentando la maquinaria que destruye el planeta. Otra parte de este paquete es, además de esta alianza, con todas estas contradicciones, la alianza que
que el gobierno de Brasil ha propuesto para impulsar los mercados de carbono, ¿no? Y esto lo está haciendo semanas antes de la COP. Pero además tenemos la reciente noticia de que Petrobras ya tiene los permisos para iniciar la explotación hidrocarburífera en Amazonas. Entonces, es un escenario muy complejo, como lo veníamos diciendo desde la anterior sesión. Carlos Augusto, disculpa por las fallas técnicas. No sé si tú tienes algunas palabras para resaltar, para cerrar tu presentación, antes de poder darle la palabra a los compas asistentes. Sí, só um momento. Muito bem. Estou em dados móveis. Dados móveis. No te preocupes, gracias. Muito bem. Não, perfeita apresentação de Silvia e de Jana, sim. Aprendi muito. Os mercados de carbono privado, né, jurisdicional, e tem me ocupado muito tempo. E eu confesso que é neste momento, com a apresentação da Jana, que a gente aproveita para pensar um pouco mais sobre o TFFF, apesar da desconfiança que a gente já tem, sempre bom aprender, né? E fiquei pensando aqui em termos numéricos, né? Esses 80 centavos por hectare, né? 80 centavos por hectare é uma miséria, é uma esmola. E eu não creio, assim, eu penso que faz parte da estratégia do capital trazer a derrota das pessoas. O processo de acumulação, ele é algo intrínseco, né, ao capital, e ele vive de derrota. Então, quando eles apontam como externalidade, é uma externalidade no nosso processo, né, capitalista. Não, faz parte do processo, faz parte, não é externo, faz parte. E você financia processos destrutivos. Não é também não sei dizer o quanto tem relação, mas por exemplo, bancos públicos brasileiros, como o Banco da Amazônia, são responsáveis direto pelo desmatamento na Amazônia, né? E o quanto que Banco Mundial já investiu nisso, né? Investiu em desmatamento, investiu na destruição, e outros bancos que agora querem nos gerar uma solução. Acho que isso faz parte da estratégia deles e faz parte do processo comunicativo de que o mercado sempre vai resolver. E, na verdade, o mercado sempre vai provocar os problemas. A minha preocupação é o embarque do governo brasileiro nesse tipo de aposta. Para mim, essa é a preocupação, né? Porque vão apontar, poxa, vocês criticam o mercado. Outra proposta não é central hedge, mas é uma proposta. O problema é que em comum o mercado hedge e em comum o TFFF, em comum nós temos processos de destruição e de tentativa de expropriação de territórios a partir do capital. Isso é o comum. Isso é o comum. E nós temos não sei como é a estrutura dos países, das pessoas que estão aqui. Eu estava agora há pouco conversando com uma liderança de Santarém, da dificuldade de fazer uma leitura sobre o orçamento público dos países. Quanto dos nossos orçamentos públicos são devorados pelo mercado financeiro, pelos credores, pela dívida pública, que faz com que não chegue dinheiro à gestão ambiental, não chegue ao saneamento básico, não chegue a programas de habitação. E parece que isso não é um problema só brasileiro. Me parece que é um problema da Latinoamérica, né? A América Latina precisa discutir o orçamento público e quantos credores comem o dinheiro desse recurso público, desse orçamento público. E ao invés de resolvermos isso, que isso não devia ser um pacto de sociedade, a gente aposta em mecanismos de empréstimo e endividamento, porque eu acho que é preciso a gente
a gente deixar esse alerta de endividamento de países e estados, e isso é uma estratégia do capital. Às vezes, como a federação, a União, o governo federal, os governos federais são mais fortes do ponto de vista legal, você aposta em processos subnacionais, né? Nos estados, que tem menos controle social para enfrentar essas coisas. É o que nós estamos vendo aqui. Não estou falando só de Pará, estou falando de Tocantins, estou falando de outros estados amazônicos que resolveram apostar cada um na sua, cada um na sua é, estratégia, mas muitas vezes é a entrega do recurso público, daquilo que é público para empresas e para financistas, né? Então, assim, eu agradeço muito essa informação dada pela Jana e vou tratar isso mais aprofundadamente nos movimentos. E trago na COP do Povo, nós vamos ter o Tribunal do Povo, e um dos elementos que vão ser julgados é a entidade que representa essa falsa solução climática, né? Vamos trazer isso lá. Não queremos ainda divulgar, porque faz parte desse processo mais sigiloso, né? Mas vamos julgar essas entidades que estão promovendo isso. E o TFFF vai ser pauta de vários assuntos, né? De vários espaços, e tenho certeza que a sociedade vai questionar profundamente a decisão do governo de apoiar essa aventura. É uma aventura, né? Câmbio. Muchas gracias, Carlos Augusto. Eh, También informarles a quienes van a Belén, para quienes no han podido ver en el mapa de las actividades, está también la COP de los Pueblos, donde, como decía Carlos Augusto, va a haber un tribunal que va a ser muy importante, que va además denunciar muchos de estos casos, ¿no? Entonces, Carlos Augusto, voy a agradecer mucho que puedas compartir la información y la programación de la COP de los Pueblos para que podamos compartir con los compas de las redes. Yo quiero, por favor, abrir, sé que tenemos poco tiempo, pero si hay mm, algunas preguntas o algunas adiciones que quieren hacer a esta conversación, compas, tienen el micrófono. Yo no sé si eh, tienen alguna inquietud o quieren hacer algún comentario. Mm, Ivonne. Gracias, Martín. Bueno, muchas gracias a todos y todas quienes presentaron un poco lo que está ocurriendo y va a ser como las temáticas más importantes en la COP. Yo quería tal vez añadir unas poquitas ideas a lo que Hanna o Yana, no sé cómo se pronuncia, ha dicho sobre el TFFF. Me parece que lo que va a ocurrir con el TFFF, y es un poco lo que ocurrió ya desde hace 30 años con los mercados de carbono, con las compensaciones, luego con el tema de red, etcétera, es que las organizaciones y los movimientos sociales eh, empiezan a evidenciarse como en dos posiciones, ¿ya? Claro que terminan uniéndose porque yo creo que las organizaciones que están apoyando el TFF y que son aliadas nuestras, como se dice en Ecuador, van a entrar en razón y van a dejar de apoyar el TFFF porque en realidad significa, aparte de las cosas que ya dijo Hanna, de que distrae de las verdaderas causas de la deforestación. Eh, También es un mecanismo que perpetúa el endeudamiento de los países del sur, porque el TFFF, si bien va a comprar deuda, que pueden ser deudas de empresas, de corporaciones, etcétera,
También estaría, Qué bien. también estaría, Mario, estás... también estarían comprando deuda en forma de bonos de deuda soberanos. Es decir, que son pedazos, porciones de deuda de los países del sur. Es decir, que el TFFF se va a convertir en un acreedor, como cualquier otro banco, usurero, digamos, de las deudas del sur. Entonces, eso es un tema que la gente también que está denunciando el TFF tiene que hacerlo. Perpetúa la deuda. Eso va a ser y perpetúa a través de la compra de deuda odiosa, de deuda que es un instrumento de opresión de los pueblos del sur. Entonces, las organizaciones del sur que están apoyando deberían pensarlo seriamente. Y para terminar, bueno, hay mucho que decir todavía, pero creo que hay otro tema que es muy importante, y es que el TFFF, para que pueda funcionar, necesita invertir ese dinero, ¿no es cierto? Y va a invertir en probablemente igual en la compra de deudas de empresas que justamente son empresas que deforestan. Son empresas, pueden ser empresas mineras, empresas petroleras, empresas que destruyen la naturaleza y los derechos de los pueblos. Entonces, ¿cómo podemos apoyar a una herramienta que perpetúa la deuda, que es un mecanismo opresor, y al mismo tiempo que se nutre de las empresas que devastan la naturaleza y los derechos? No sirve de nada decir, queremos exigirles que no compren deuda de empresas malas, que todas sean empresas buenas. Eso es una ilusión y un engaño que estamos cayendo, ¿no es cierto? Finalmente quería decir que otro grave problema del TFFF es que va a ser un mecanismo que va a absorber recursos financieros del sur, no solo a través de la deuda y de los pagos de intereses, sino que el TFFF y los inversionistas que son principalmente de Wall Street necesitan de garantías financieras para que los financistas digan, ah, sí, es un buen negocio, etcétera. Pero, ¿quiénes están poniendo esa garantía? El gobierno de Brasil acaba de poner $1.000 millones, que son $1.000 millones de todos y todas las brasileros. Pues ese es un dinero que va a servir para apalancar a los grandes inversores de Wall Street y no va a servir para, obviamente, para salvar los bosques ni para esto. Y si es que llegase un poquito de dinero al Ministerio de Finanzas, a la Hacienda, ¿no? ¿A quiénes van a dar ellos? Obviamente no van a dar a las comunidades que se oponen a la minería, al petróleo, nada, sino a las comunidades que están a favor de las actividades petroleras, de las actividades mineras, la agroindustria, etcétera. Entonces, por todo lado es pésimo el TFFF y hay que oponerse. Muchas gracias, Ivonne. Todos apoyamos esta posición definitivamente. Muchas gracias. No sé si hay alguien más que tiene la palabra. ¿Quiere hablar, preguntar? Carolina, Yo, la manita levantada. claro. No, na verdad estaba aplaudiendo a ti, Ivo, por su contribución, pero ya que estoy con la palabra, agradezco muchísimo a todos por esta actividad. De verdad que ya tenía alguna idea de estos temas, pero aprendí un montón y agradezco muchísimo por la oportunidad de estar acá y ojalá vamos sumar fuerzas ahí en Belén para denunciar tanta locura. Muchas gracias, Carolina. Napa. Gracias de nuevo también a todas, a todas las participantes y también a los expositores por, sí, por iluminarnos en muchos de estos temas que serán tan importantes, no solamente que los conozcamos ahora hacia la COP30, sino que también nos generen
de alguna manera una planificación estratégica desde los movimientos para también usar la oportunidad eh, que tenemos de estar en Brasil y no solamente de denunciar, sino también de generar presión en contra de los gobiernos que están apoyando esto, de generar presión y de alguna forma generar que se cambien estas posiciones con el poder del pueblo. Sabemos que es un proceso difícil porque hay muchos intereses financieros detrás, como lo mostraban los panelistas. Tanto los mercados de carbono como el TFFF, como la geoingeniería, pero sabemos también que vamos a estar muchos movimientos con mucha claridad sobre las demandas por la justicia climática y esa es la oportunidad de que también podamos generar una presión en la que no sea permitido que haya una línea roja y que se le quite completa validez a un proceso multilateral que permita esto tan horroroso para el planeta y para los pueblos. Muchas gracias, Nata, por además hacer subrayar esos elementos que hemos venido conversando también como alianzas. Em, eh, por supuesto, dentro de DCJ y la plataforma hemos avanzado en una declaración conjunta donde queda muy clara la posición de denunciar el TFFF, de denunciar también los proyectos de exploración hidrocarburífera en el Amazonas y también de las falsas soluciones. Algo que no estaba en nuestro radar ha sido este anuncio del gobierno de Brasil de impulsar una coalición de los mercados de carbono, ¿no? Y creo que este es un elemento en el cual tendríamos que generar más sinergias para poder denunciarlo, probablemente en distintos espacios. Va a ser difícil por la variedad de organizaciones con las que vamos a compartir en los distintos espacios, pero son elementos que hay que denunciar y apoyar a los compañeros brasileños que están haciendo esta denuncia. Em, eh, el tema de falsas soluciones es un tema muchísimo más amplio. Apenas hemos tocado algunos elementos. Uno de los elementos muy importantes también de las falsas soluciones son los proyectos de infraestructura para la transición, ¿no? Desde la minería para la transición, plantas solares, eólicas, el hidrógeno verde, es decir, hay una gama enorme de estas falsas soluciones, pero por supuesto por el tiempo no podemos tenerlo, así que igual compartiremos más información sobre esto. La próxima sesión tendremos una sesión un poco más aterrizada en los conflictos de cómo estas corporaciones que promueven las falsas soluciones, que compran sus permisos para continuar contaminando a través de las inversiones o compras de carbono o inversiones verdes, además afectan de manera concreta en los territorios, en los cuerpos, en las comunidades, con casos concretos. Entonces, bueno, la próxima igual quedan invitados a la siguiente sesión. Y bueno, si no hay nadie más que quiere dar algunas palabras, yo también quiero agradecer muchísimo a Yana, a Carlos Augusto, a Silvia que nos tuvo que abandonar por su tiempo hoy. Y bueno, estaremos compartiendo más información en los chats de los grupos. Bueno, muchas gracias. Pues gracias por todo. Ah, gente.